Un saludo para todos. Hemos iniciado nuestros estudios de diferentes temas, pero el día de hoy nos toca seguir estudiando el contexto de la pastoral social, sobre todo en los grupos de pastoral social de las parroquias. Y en este día nos toca ver los principios, cuál es la enseñanza de la Iglesia, cuál es lo que conocemos como la doctrina social de la Iglesia, y cuál es la consecuencia, los desafíos que esta doctrina social de la Iglesia implica para que nosotros podamos tener conciencia de nuestra obligación, de nuestro deber, de vivir la fe con la caridad, con las obras, para que nuestra fe sea auténtica y para que por nuestras obras nosotros podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. El Señor mismo nos dirá: vengan benditos de mi Padre a tomar posesión del reino preparado para ustedes, los que me amaron, los que me siguieron, los que me atendieron. Pero veamos cuál es la enseñanza de la Iglesia para que nosotros caminemos, como se dice, con pie firme, con las manos puestas en el Señor, pero los pies bien puestos en la tierra y un corazón lleno de amor. Para iniciar, antes vamos a hacer la oración para pedir al Espíritu Santo que venga a nosotros, que quite los obstáculos de nuestro corazón y nos dé la luz y la gracia necesaria para vivir esta misión que Dios nos da. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Que el Señor pues llene de luz nuestros corazones, de sabiduría nuestro entendimiento, para poder actuar y obrar conforme a su palabra. Comenzamos nuestra clase. Capítulo 15. Doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no es, pues, una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista, ni siquiera una posible alternativa o otras soluciones menos contrapuestas radicalmente, sino que tiene una categoría propia. No es una vía más, no es otra opción más, no es tampoco una ideología. La doctrina social de la Iglesia es la cuidadosa formulación de resultados de una atenta reflexión sobre la compleja realidad de la vida de los hombres en la sociedad y en el contexto internacional a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Cuidadosa formulación de resultados de una atenta reflexión sobre la compleja realidad de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional a la luz de la fe y de la tradición de la Iglesia. Su objetivo principal es interpretar esas realidades, encaminando su conformidad o diferencia o con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena, y a la vez trascendente para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Como ven, doctrina social de la Iglesia es todo un compendio de lo que la Iglesia ha enseñado y lo que la Iglesia ha sacado precisamente después de vivir y después de ver las necesidades de una sociedad que la Iglesia debe de alguna manera impregnar con el Evangelio para que pueda darse una sociedad en la vida del hombre, pero conforme a la misma vida que Dios nos ofrece. La doctrina social de la Iglesia. A partir del Papa León XIII, la Iglesia Católica ha venido desarrollando en forma sistemática su magisterio o su enseñanza
sobre la doctrina social mediante encíclicas u otro tipo de documentos. Vamos a estudiar los principales documentos. El primero de ellos fue precisamente de León XIII, la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, del 15 de mayo de 1891, sobre la situación de injusticia de los obreros. 15 de mayo de 1891. Pío XI, con su encíclica Quadragésimo Anno, en el 40 aniversario de la encíclica del Papa León XIII, en el 15 de mayo de 1931, sobre la restauración del orden social. Más adelante, Pío XII, en un radiomensaje en la solemnidad sobre la misma encíclica del Papa Pío de León XIII y de Pío XI, en junio de 1941 habla sobre las funciones del Estado, el deber y la obligación del Estado con respecto a la sociedad. Juan XXIII, en su encíclica Mater et Magistra, la Iglesia Madre y Maestra, también del 15 de mayo de 1961, habla en esta encíclica sobre las necesidades de equilibrar los sectores del desarrollo económico, que haya un equilibrio, sobre todo que haya una ecuanimidad en cuanto a la distribución de los bienes, al servicio y al trabajo de todos los hombres. En la encíclica Pacem in Terris, Paz en la Tierra, del 11 de abril del año 1963, habla sobre la paz y los derechos humanos, el mismo Papa Juan XXIII. El Papa Pablo VI, con su encíclica Popularum Progressio, Desarrollo de los Pueblos, del 26 de marzo de 1967, sobre la promoción del desarrollo integral de las personas y de los pueblos, promoción del desarrollo integral de las personas y de los pueblos. Más adelante, el mismo Papa Pablo VI, con su carta apostólica 80 Advienes, en el año 80 del aniversario de la primera encíclica, 14 de mayo de 1971, habla sobre las ideologías y el compromiso político del cristiano. Ambas, las dos encíclicas, la carta apostólica y la encíclica, están inspiradas en la doctrina del concilio, sobre todo la constitución pastoral del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo actual. El documento del concilio es la Gaudium et Spes, Gozos y Esperanzas, del 7 de diciembre de 1965. Como ven ustedes, la riqueza desde el año 1800 hasta la actualidad es sumamente vasta, y lo que la Iglesia ha ido enseñando no es otra cosa sino la aplicación del Evangelio a la sociedad en cualquiera de sus circunstancias, pero sobre todo en la realidad, para que pueda alcanzar el cristiano, el bautizado y todos los hombres una justicia y una rectitud en su propia vida. Pero no es todo. El Papa Juan Pablo II, en la encíclica Laborem Exercens, el ejercicio del trabajo, del 14 de septiembre de 1981, habla sobre la dignificación del trabajo humano. Después el mismo Papa Juan Pablo II, en su encíclica Solicitud Rei Socialis, la preocupación de lo social, del 30 de diciembre de 1987, habla sobre el desarrollo solidario de los pueblos. La encíclica Centésimos Annus, en el centenario del aniversario de la primera encíclica de Papa León XIII, el 1 de mayo de 1991, habla Papa San Juan Pablo II sobre la necesidad de crear un nuevo orden económico, político y social. Benedicto XVI, en su encíclica Caritas Veritatis, la caridad en la verdad, del 29 de junio del año 2009, habla sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad.
Ya actualmente el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, alabado sea mi Señor, del 24 de junio del año 2015, habla sobre el cuidado de la casa común. Son 8 papas, son más de 2 siglos de enseñanza de la Iglesia, en la que bien valdría la pena que pudiéramos tener tiempo y oportunidad de ir entrando en cada una de estas encíclicas para conocer la motivación, la orientación, el desarrollo y la finalidad de cada una de las encíclicas, para que nosotros veamos cuál es la forma en la que la Iglesia, el Evangelio, tiene que ser establecido en lo social y desarrollado en cada uno de ellos. Ojalá que pudiéramos tener oportunidad más adelante de ir estudiando cada una de estas encíclicas, al menos como lo hemos hecho, de una forma general, marcando los temas, los pasos, las circunstancias de cada encíclica, y vamos a ver una riqueza enorme de la solución de los problemas sociales y políticos, pero sobre todo en cuanto a la dignidad del hombre y en cuanto a la realidad de una caridad y de una justicia en la verdad, para que nosotros vivamos en un mundo más justo y más próspero, conforme al pensamiento y a la mente de Dios. La enseñanza de estos documentos sociales de la Iglesia se llama Magisterio Social, porque es una propuesta por el Papa, quien tiene en la Iglesia la misión y autoridad de enseñar el camino de la fe y de guiar el comportamiento moral de los hombres. Se le llama también doctrina social de la Iglesia porque se presentan estas enseñanzas en forma sistemática y ordenada. Por eso les digo, valdría la pena muy bien poder ir analizando cada una de las encíclicas, porque la Iglesia de alguna manera no repite lo que está enseñando, sino va profundizando, va ampliando, va escudriñando y va proponiéndonos cuál es la forma en la que nosotros debemos de tener una orientación clara en el aspecto social y con relación a la justicia y el amor. El documento de Santo Domingo la define así: la doctrina social de la Iglesia es la enseñanza del magisterio en materia social y contiene principios, criterios y orientaciones para la acción de los creyentes en la tarea de transformar el mundo según el proyecto de Dios. Fíjense bien, ya el documento de la Iglesia de Latinoamérica en Santo Domingo nos dice que la doctrina social de la Iglesia es la enseñanza del magisterio en materia social y contiene principios, criterios y orientaciones para la acción de los creyentes en la tarea de transformar el mundo según el proyecto de Dios. Santo Domingo número 158. La pastoral social, como acción evangelizadora, debe transformar no solo los corazones, sino también los ambientes sociales, económicos y políticos. Ha de cambiar la situación de pecado en situaciones del reino de Dios. Ha de asumir como iluminación esencial la palabra de Dios y la doctrina social de la Iglesia, sin mezclarlas con posturas de alguna ideología. De manera que esta palabra, esta enseñanza, esta doctrina lleva como objetivo cambiar las situaciones de pecado en situaciones del reino de Dios, de civilización de amor, del amor, y ha de asumir como una iluminación esencial la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia en materia de lo social, sin mezclarla con las posturas de alguna otra ideología. La ideología es una visión de los distintos aspectos de la vida desde el ángulo de un grupo determinado de la sociedad. Por lo tanto, la ideología es parcial, responde a los intereses particulares de unos, marginando u oponiéndose a otros, tiende a absolutizarse y a instrumentar personas e instituciones para sus fines. Documento de la Pastoral número 536. El Evangelio y la doctrina social de la Iglesia deben ser luz y fuerza transformadora para todos los hombres de cualquier ideología y sistema social.
Deben por eso colocarse en un nivel diferente y superior al de las ideologías para poder cuestionarlas y discernirlas sin identificarse con ellas. Fíjense qué claridad de palabras. El Evangelio y la doctrina social de la Iglesia deben ser luz y fuerza transformadora para todos los hombres de cualquier ideología y sistema social. Deben por eso colocarse en un nivel diferente y superior al de las ideologías para poder cuestionarlas, discernirlas sin identificarse con ellas. Está superior a todas y es de alguna manera para iluminar, para que todos los hombres de cualquier ideología o de cualquier grupo, de cualquier tendencia, tengan una iluminación, cómo guiar y cómo definir sus propias estrategias y sus propias acciones. Hasta ahí la doctrina social de la Iglesia. Vamos al capítulo 16. ¿Cuáles son los desafíos de la realidad? ¿Cuál es la situación que reina en nuestro ambiente? En primer lugar, hay un desconocimiento y poco aprecio de la doctrina social de la Iglesia y la no equilibrada integración de la pastoral social con la pastoral profética y litúrgica. Fíjense, hay un desconocimiento, un poco aprecio de la doctrina social de la Iglesia que no está integrada la pastoral social con la pastoral profética y litúrgica. Hay una falla ahí muy grande, es necesario cubrirlo, es necesario darnos cuenta de que tenemos que entender que no todo es culto, no todo es predicación, sino también acción que aterrice la liturgia y que aterrice la palabra. Segundo desafío, la poca preocupación por la formación sistemática de los laicos a fin de que asuman como protagonistas la responsabilidad de ser fermento transformador de la sociedad. Es una falla muy clara y muy precisa y muy grave en nuestro ambiente, en nuestra sociedad. Hay poca preocupación de la formación sistemática de los laicos a fin de que conozcan y por lo tanto asuman como protagonistas, como actores, como vanguardia en la responsabilidad de cada bautizado ser fermento transformador de la sociedad para que la sociedad sea una sociedad justa, recta y verdadera, y para defenderla de todas las acechanzas de ideologías o de sectas particulares o de pensamientos particulares que en lugar de elevar la dignidad del hombre y la dignidad de la comunidad en la sociedad, la destruyen, la desbaratan y quieren acabar con ella. Tercero, hace falta la presencia evangelizadora de un número significativo de cristianos laicos en los campos de la educación y de la cultura, de la política y de la economía, de los sindicatos, de los ambientes obreros y campesinos, y también de los ambientes políticos, y también de los ambientes sociales en todos los órdenes, no solamente en el aspecto que hemos mencionado, sino en cada uno de los aspectos donde el hombre interviene, hace falta una acción evangelizadora. Pero como dice ahí, de un número significativo de cristianos laicos, porque es precisamente el bautizado el que está en esos ambientes, que desde esos ambientes debe llevar la luz del Evangelio y las conclusiones de vida para esas personas que están en esos ambientes. Siguiente dificultad o laguna que hay, existe la separación entre actuación y creencia frente a la gravedad de los problemas sociales que se dan en nuestro ambiente sociocultural y contradicen nuestro ser cristiano. Hay un divorcio entre lo que vivimos en la sociedad y entre lo que decimos creer. Por eso dice, hay una separación entre actuación y creencia frente a la gravedad de los problemas. 5. Falta lograr que la pastoral social sea no solo asistencial, sino también promotora y concientizadora de las personas. Esta es una clave muy importante. La pastoral social, no debe de abarcar, por lo menos que sí abarque lo asistencial,
pero no se dedique solamente a lo asistencial, sino a una promoción de concientizar a las personas del deber de la acción social para que, iluminando por la luz y la palabra del Evangelio, pueda la sociedad transformarse y cambiarse. Hay una falta de sensibilización de los sacerdotes, de los religiosos y de las religiosas ante los problemas sociales que padecemos. Ahí está muchas veces la gravedad del problema, porque empieza desde tener que ser conscientes a nosotros los sacerdotes, a la iglesia, en particular en cada una de las comunidades, de, de toda la acción religiosa, tener atención y ser protagonista, actuar en los problemas sociales. Falta entonces mantener de verdad la opción preferencial y evangélica por los pobres en el proceso pastoral de la diócesis. Ahí está la clave, mantener una opción preferencial y evangélica por los pobres en el proceso pastoral diocesano, que muchas veces no se tiene, no se da, no se actúa y por lo tanto no existe. Veamos ahí al Papa Francisco con su documento con el cual empieza su pontificado. De Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Tenemos ahí en esa figura, si lo alcanzan a ver, no es solamente un grupito ahí de dibujos, sino es el rostro de Cristo. Ahí tiene su nariz, sus ojos, su boca. Es el rostro de Cristo angustiado porque nosotros no nos hemos interesado por la cuestión social. Ahí está el Papa Francisco, muy atento, muy sorprendido, para que la Iglesia vea que hay una alegría verdadera en vivir y en comunicar el Evangelio, pero que esta alegría verdadera de comunicar el Evangelio de llevarnos a las cuestiones sociales y sobre todo a la promoción humana y al desarrollo de una sociedad justa y verdadera según el criterio de Cristo y del Evangelio. Esta carátula, esta figura es muy agradable, debe de hacernos pensar a nosotros qué rostro de Cristo estamos dando. Cristo, ¿en qué es lo que Él padece y sufre? Está llena de caritas, de monitos, pero es Cristo que está sufriendo en los más pobres, en los más necesitados. Y Él mismo ha dado la vida, ha muerto en la cruz para llevarnos a todos a mayor dignidad y para alcanzar la misma altura y dignidad y condición de Cristo y poder ser salvados en la gloria del Padre. ¿Cuáles serían los lineamientos pastorales? No basta decir que falta, sino dar de alguna manera las reglas, las normas en la acción pastoral. Primero que podríamos proponer es promover la difusión de la doctrina social de la Iglesia. Ya lo decíamos al principio de estas clases. Es necesario promover la doctrina social de la Iglesia, sobre todo lo referente a la política, a la economía, a la cultura, a los derechos humanos y su aplicación de la realidad de la diócesis a través de medios eficaces. ¿Cómo aplicar esa doctrina de la Iglesia a la realidad en la que vivimos? Segunda línea sería impulsar la capacitación y la formación de equipos de sacerdotes, de religiosos y laicos que tengan carisma para atender problemas sociales urgentes, como la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, los emigrantes, los migrantes, los indigentes, los niños de la calle, las empleadas domésticas, los enfermos de SIDA, ahora los enfermos del coronavirus y aquellos que atienden a los enfermos, aquellos que han perdido su trabajo, aquellos que padecen injusticias y aquellos que se han dejado llevar por las doctrinas o por la tendencia de los gobiernos que no van directamente a la vida según el Evangelio, sino a destruir, a acabar la dignidad del hombre y sobre todo, no solamente la dignidad, los derechos naturales del hombre que se le quiere destruir. Por ejemplo, quitar la opción por su libertad de educación de sus hijos. Por ejemplo, el distribuir
las formas y los signos del aborto, destruir la dignidad del matrimonio y destruir todo lo que huela a actitud según el Evangelio. ¿Por qué? Porque vamos precisamente para destruir la obra de Dios en lugar de construirla. Pero es necesario entonces que la pastoral social no se encargue solamente de lo asistencial, sino de conocer, de capacitar, de instruir, de formar, de hacer conciencia del deber que todo bautizado debemos de tener en esta acción en la sociedad y a través de los medios que nosotros tengamos que utilizar para la extensión, conocimiento y aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Falta promover la formación de los campesinos, de los obreros, de los profesionistas, de los empresarios en los principios, criterios y orientaciones de la doctrina social de la Iglesia. Formación de todos estos campos en los principios, los criterios de la doctrina social de la Iglesia. Otra línea que podríamos marcar es que en los materiales de catequesis haya contenidos de la doctrina social de la Iglesia a responder mejor al Evangelio de la caridad y a las exigencias de la nueva evangelización. Insistir a través de la organización de la pastoral social, tanto diocesana como parroquial, en la importancia de defender y mejorar la vida, proponiendo medios concretos que en todas las parroquias se organice la asistencia y la promoción para los necesitados, para la defensa de la vida y para la defensa de la dignidad que el hombre tiene por naturaleza, dada por el Creador y defendida y explicada y asumida por la Iglesia. Siguiente línea, que la pastoral social de la diócesis tenga en cuenta los proyectos de servicio social y voluntarios de las instituciones gubernamentales y privadas, tales como el DIF y la Cruz Roja, de manera que en lugar de haya una separación, una conjunción, una unión de fuerzas para alcanzar mayor progreso y mayor beneficio entre todos los hombres. Por lo tanto, se trataría de ofrecer talleres y cursos de formación social cristiana para los diferentes agentes con una metodología seria y no ligada a modas o a estilos de ideologías o de corrientes de política o de pensamientos que no son propiamente de la Iglesia, y no porque no sean de la Iglesia, sino porque van en contra de la naturaleza y la dignidad del hombre y por lo tanto, en lugar de construir, destruyen a la sociedad. Otra línea sería potenciar las acciones de la pastoral social, Cáritas, pastoral penitenciaria, pastoral de trabajo, pastoral de los derechos humanos y crear nuevas cuando las necesidades lo requieran, como el caso de esta pandemia, el cuidado de los enfermos, la atención a los mismos médicos, a los que trabajan en los hospitales y sobre todo en el aspecto de ahorita de la educación de los niños, del cuidado y atención de las madres solteras y de infinidad de labor que se necesita tener un desarrollo y una calidad y una acción que la Iglesia pueda tener influencia y servicio y trabajo. Todas estas acciones tienen que llevar a nosotros a llevar los verdaderos programas de acción. Y un programa de acción es aquel que tiene en cuenta la necesidad, la situación actual, lo que se llama el conocimiento de la realidad, el conocimiento de las posibilidades, qué medios, qué circunstancias, con qué contamos para poder proyectar un medio de solución y luego buscar un responsable o los responsables y luego ir valorando de esas acciones, de ese procedimiento, de esa planeación, de esa programación, cómo va a ir avanzando progresivamente, porque desde luego de la noche a la mañana no se puede solucionar todo. Como ustedes ven, el trabajo es muy arduo, pero realizado organizadamente, progresivamente, tendrá efectos transformadores de la sociedad y de la evangelización de las comunidades
y evangelización de las personas, evangelización de todos los ambientes, para que realmente reine el misterio de Dios entre nosotros. Jesús, que se hace hombre y participa entre los hombres de la vida, de la acción del pueblo en nuestra sociedad. Quiera Dios que este tema abra en nuestros corazones la conciencia de trabajar. Primero, si ustedes quieren de estudiar, tomar conciencia, qué es lo que la iglesia enseña, qué es lo que tenemos y qué es lo que estamos haciendo y qué debemos de hacer para que ese orden social y esa sociedad se transformen. Aquí no es solamente porque la iglesia lo diga, sino porque nos afecta a todos. Una sociedad separada de la doctrina del Evangelio, una sociedad aparte o si ustedes quieren, paralela a la cuestión social, un culto o una pastoral que no tome en cuenta estas realidades, pues va para abajo. Es como el que camina sin camino. Hay piedras, hay hoyos, hay dificultades, hay troncos, hay muchas adversidades, pero es muy diferente como el que camina sobre un camino, sobre una ruta ya trazada, y va creciendo en caridad, en amor, y va construyendo una edificación, una sociedad nueva, y va realizando precisamente el ideal de la civilización del amor, y va realizando precisamente la obra que Dios quiere que la iglesia sea instrumento de salvación. Pero no solo, la salvación no es solamente ir a la misa y comulgar, sino salvación es completar la extensión o el desarrollo integral de la persona, de la familia, de la sociedad, de la comunidad, de la nación, del mundo entero, pero como vuelvo a repetir, como ya les decía, con una programación, con un desarrollo, con una concientización que nos haga crecer y progresar a todos en este plan que Dios quiere y que la iglesia nos recuerda y nos enseña de muchas y diferentes formas. Damos gracias a Dios porque hemos tenido la oportunidad de entrar, por lo menos, a una manera, como se dice, a vuelo de pájaro, en esta situación que la iglesia quiere que tomamos conciencia, para que teniendo conciencia, hagamos y profundicemos más en estas verdades y en esta enseñanza de la doctrina de la iglesia, para poder cumplirla y para poder animar a otros a vivirla y para poder no llegar a la hora de la vida eterna con las manos vacías. Pidamos a la Santísima Virgen María, nuestra abogada y nuestra intercesora, que nos ayude para crecer en este conocimiento y para poder alcanzar un desarrollo pleno y completo en la labor social que Dios quiere y que el mismo Padre nos ha indicado cómo realizarlo. Saludemos a la Santísima Virgen María con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les doy la bendición para que el Señor se quede siempre con ustedes. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Que el Espíritu Consolador, vuestro dulcísimo a sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María para la gloria del Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor les bendice, que tengan un día muy bonito. Nos vemos la próxima semana.